es Fernando Reinares y soy el investigador principal de terrorismo internacional en esta casa, y en el proyecto que les vamos a presentar hoy trabaja también Carola García Calvo, que me acompaña a mi izquierda, a su derecha, que es ayudante de investigación aquí en el Real Instituto Elcano. Lo que les presentamos hoy es solamente la primera entrega de un proyecto de investigación que aprobó el patronato y el consejo de esta casa y que lleva por título La evolución del terrorismo yihadista en España. Han pasado 18 años desde la detención del primer yihadista en Barcelona en el año 1995, y cuando estamos a casi 2 décadas de ese momento y del inicio mismo de la actividad del terrorismo yihadista, del terrorismo global, del terrorismo directa o indirectamente asociado con Al-Qaeda en Europa, hemos iniciado el balance de situación para España. Esta, como les digo, es la primera entrega referida a los aspectos de caracterización social, caracterización sociodemográfica del terrorismo yihadista en España. La segunda entrega estará exclusivamente dedicada a procesos de radicalización, es decir, cuándo, dónde y cómo musulmanes que viven en España adoptan la ideología del salafismo yihadista y se implican en actividades de terrorismo, y a eso seguirá un tercer informe sobre las pautas o los patrones de implicación una vez que los individuos se han ya sumado a grupos u organizaciones terroristas o tratan de actuar por su cuenta. Pues bien, en ese contexto hemos iniciado este trabajo, y la presentación, como les digo, hoy está referida exclusivamente al perfil sociodemográfico, a la caracterización social de los yihadistas en España y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Las fuentes de nuestra investigación son la investigación policial y la documentación judicial que se contiene en todos los sumarios incoados por delitos relacionados con el terrorismo yihadista en España desde el inicio de los años 90. Nos referimos, eso sí, exclusivamente a individuos condenados, a los cuales hemos añadido los suicidas de Leganés. Los 7 suicidas, en realidad para nosotros ha supuesto añadir 6, porque uno de los suicidas de Leganés fue precisamente uno de los primeros condenados en España por delitos de terrorismo yihadista, Alequema Lamari, que fue condenado en el año 2000, si no me equivoco, detenido en el año 97 y condenado en el año 2000. Eso es el conjunto, digamos, la población en términos técnicos a la que se refiere nuestra investigación. Por lo tanto, si les parece bien, voy a pasar de forma breve para atender cualquier comentario, pregunta, sugerencia que tengan a bien hacer respecto a los principales hallazgos. No voy a entrar en muchas cifras, pues que las tienen ustedes en los papeles. Sí que me gustaría enfatizar que las cifras son importantes, que es un estudio empírico y que por lo tanto está basado en datos objetivos y no en apreciaciones indirectas. En primer lugar, casi una obviedad: la totalidad de los individuos que en España han sido condenados o muertos. Entiéndame que por muertos hablo únicamente al episodio de terrorismo suicida de Leganés del 3 de abril del año 2004. Los individuos condenados o muertos en España por actividades de terrorismo yihadista entre 1996 y 2012 son todos varones. Una situación, por ejemplo, semejante a la que se da en otro país occidental, Australia, son todos varones. Nuestra comparación, sin embargo, como verán en el documento de trabajo, es con el Reino Unido, los 2 países más severamente afectados por este fenómeno en el ámbito europeo occidental, y para los cuales también hemos recabado datos que hemos podido igualmente tratar estadísticamente, y datos que se refieren igualmente a los condenados o muertos en actos de terrorismo suicida en el Reino Unido, precisamente
en el mismo periodo de tiempo. En el Reino Unido son el 96%, es decir, que se trata de una constante que habitualmente encontramos entre los individuos que se implican en este tipo de actividades. Seguramente algo que tiene mucho que ver con normas socioculturales propias de los entornos de los que proceden estos individuos, pero que también es algo que está directamente relacionado con los patrones de implicación según el sexo que la ideología del yihadismo tiene prevista para quien se implica en este tipo de actividades. Dicho de otro modo, Al-Qaeda y los grupos relacionados con Al-Qaeda o los actores en general inspirados con Al-Qaeda han adoptado una concepción de esa implicación en actividades yihadistas según el sexo que relega a la mujer al estímulo, al apoyo y a la reproducción, dicho casi literalmente con las palabras propias de Ayman al-Zawahiri y de su esposa, que ha intervenido al respecto también recientemente. Un dato más interesante es seguramente por su variación el de la edad. Estamos hablando de individuos que en el momento de ser detenidos o en el momento de morir tenían entre 25 y 34 años en más de la mitad de los casos, y en cualquier caso 3/4 partes entre 25 y 39 años. Bueno, esta edad es algo mayor a la que encontramos para el caso del Reino Unido en el momento igualmente de la detención e emulación, pero esto tiene que ver con el hecho de que en el Reino Unido la comunidad musulmana, la población musulmana, está formada preferentemente o principalmente por segundas y terceras generaciones, mientras que en España está formada por individuos que en su mayoría se adscriben a una primera generación de inmigrantes procedentes de países mayoritariamente musulmanes. Esto ha hecho que el proceso de radicalización se inicie algo más tardíamente. La estimación que tenemos, adelantando algún dato puntual sobre el informe referido a radicalización, es que si descontamos el periodo de radicalización medio y descontamos también el periodo medio que transcurre entre el momento en el que un individuo se implica y el momento en el que un individuo es detenido, a veces puede ser un año, otras veces pueden ser hasta 7 o 8 años, como ocurrió en el caso de la célula de Abu Dada, recordarán, pues eso nos lleva a afirmar que la edad media de estos individuos cuando se implican en actividades yihadistas es de 30 años. Insisto, algo, no mucho, por encima de lo habitual en el Reino Unido, pero que se debe a esa diferente estructura social de la comunidad musulmana en España comparada con el Reino Unido. Sí es importante subrayar que para obtener algún dato referido a la evolución hemos dividido nuestros casos en dos periodos. El primer periodo desde 1995, el año de la primera detención, hasta el año 2003, cuando se completa la última fase de la operación Dátil, y el segundo periodo desde el año 2004, el año de los atentados del 11M, hasta la actualidad. Si comparamos los datos referidos a uno y a otro periodo, lo más reseñable es que crece mucho más que considerablemente el porcentaje de individuos que se implican con menos de 30 años. Es decir, que existe un cierto rejuvenecimiento de la edad de inicio de implicación en actividades yihadistas. Algo que seguramente les sorprenderá, porque recordarán que en el caso del terrorismo de ETA, por ejemplo, no más allá del 10% del total de etarras estaban casados en el momento de ingresar en la organización terrorista. Pues bien, curiosamente, en el caso de los terroristas yihadistas, más de la mitad, 7 de cada 10, estaban casados cuando iniciaron su implicación en estas actividades. Es decir, que ni el matrimonio ni el hecho de tener hijos ha sido un impedimento para la actividad relacionada con el terrorismo. ¿Y esto cómo se explica? En buena medida se explica porque
para estos individuos la implicación en actividades yihadistas es entendida en clave religiosa. Están cumpliendo una función religiosa y al cumplirla siguen al pie de la letra las recomendaciones que encuentran en el Corán y sobre todo en los hadices respecto a la importancia que para un varón adulto es contraer matrimonio tan pronto tenga capacidad y medios para hacerlo. Es decir, que existe un imperativo, digámoslo así, normativo. Cumplen con un mandato, con algo que se espera de acuerdo con la religión, sentido al cual atribuyen precisamente su militancia yihadista. Ahora bien, no siempre el matrimonio contraído por los individuos yihadistas que hemos estudiado obedece a factores de conformidad normativa. Hay otros casos en los que claramente obedece a factores instrumentales. Individuos que se casan para obtener papeles y que lo hacen habiendo sido autorizados para ello por alguna autoridad religiosa que estima que el medio justifica los fines, o lo hacen también, y esto es muy importante, para fortalecer lealtades dentro del grupo, es decir, que un individuo dentro de un grupo se casa con la hermana o la hija o la sobrina o la prima de un miembro del grupo, y también para fortalecer lealtades y vínculos entre grupos distintos. Respecto a su situación administrativa, a la nacionalidad y al origen, es decir, al país de nacimiento de estos individuos. Lo primero que hay que subrayar, al contrario de lo que ocurre en el Reino Unido, donde la mayoría de los individuos son nacionales, son británicos, es que en España 8 de cada 10 individuos condenados o muertos por actividades de terrorismo yihadista son extranjeros. Estamos ante un fenómeno que es en España propio de extranjeros. 3/4 partes de los cuales se encontraban entre nosotros en situación regular y solo 1/4 parte estaba en situación ilegal. A lo largo del tiempo, el porcentaje de extranjeros entre los grupos y las organizaciones a las cuales se adscriben estos individuos en España crece en lugar de lo contrario. Cuando hablamos de su nacionalidad, estamos hablando de extranjeros, pero ¿de qué nacionalidad? Extranjeros principalmente de nacionalidad argelina y marroquí. Este dato es interesante porque en España hay 5 o 6 veces más argelinos que marroquíes. Sin embargo, los argelinos están muy sobrerepresentados respecto al total de población argelina que reside en nuestro país, debido fundamentalmente a que la trayectoria del terrorismo yihadista en Argelia data de inicios de los años 90 y se ha producido desde entonces una salida hacia el exterior y especialmente hacia Europa, donde se asentaron desde inicios de los años 90. Recuerden que el primer individuo detenido aquí fue un argelino, miembro del GIA. Recuerden los atentados de Francia del año 95. La primera célula desmantelada en España en el año 97 es una célula del GIA argelino. Es decir, que el GIA argelino estableció bases de carácter logístico para movilizar recursos humanos y materiales en Europa, y eso con el tiempo ha hecho que exista una permanente masa crítica de individuos de origen argelino que después se alinearon con el grupo salafista para la predicación y combate, y más tarde con lo que actualmente es Al-Qaeda en el Magreb islámico. Llama la atención, desde luego, que estemos ya casi próximos a un 20% de individuos implicados en actividades yihadistas y condenados en España que tienen origen pakistaní. Esto tiene mucho que ver con las comunidades concentradas sobre todo en el ámbito de Cataluña, y en menor medida alguna detención y condena ha habido también en La Rioja.
Igualmente reseñable es que haya un 6% de individuos de origen sirio. Pero esto tiene una explicación en relación con la evolución del fenómeno. Cuando se inicia en España la actividad de terroristas yihadistas, básicamente se debe a la acción de individuos de origen sirio que estaban vinculados a facciones violentas de la hermandad musulmana y que son perseguidas por el régimen y que finalmente encuentran acogida en España, asilo y nacionalización en muchos casos. Y con el tiempo este grupo de individuos de origen sirio pierde peso en favor de los de origen pakistaní. Aunque, como les decía antes, 8 de cada 10 son extranjeros, lo cual quiere decir que el 20% son españoles, sin embargo, solo el 4,8% de estos individuos ha nacido de hecho en España. Es decir, que el 15% restante de españoles son nacionalizados. En su mayoría, sirios nacionalizados, que ya estaban nacionalizados, por supuesto, cuando fueron detenidos y condenados, o en algunos casos marroquíes, en algún caso muy limitado, algún pakistaní que había sido naturalizado español antes de ser detenido y condenado por delitos de terrorismo. Con el tiempo, los individuos nacidos en Argelia y Marruecos han ido dando paso a los individuos nacidos en Marruecos y en Pakistán, como los dos países que registran una mayor frecuencia y un mayor porcentaje a partir del año 2004. Es interesante, con todo, que esa masa crítica de argelinos a la que me refería antes sigue estando muy presente. Por ejemplo, estamos pendientes de conocer el resultado de procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional respecto a 56 individuos que han sido detenidos hasta este mismo momento, sobre los que no hay una sentencia todavía, y curiosamente de esos 3 de cada 10 siguen siendo argelinos. Es decir, que esta sobrerepresentación de los argelinos entre los yihadistas que actúan en España sigue estando bien presente. Cuando echamos un vistazo al nivel educativo de estos individuos, a la ocupación que tenían cuando fueron detenidos y a sus antecedentes penales, nos encontramos con datos de las siguientes características. En primer lugar, nos llama la atención que entre ellos hay casi tantos individuos con estudios universitarios como analfabetos. Es decir, que en lo que se refiere a su nivel educativo, lo llamativo es la diversidad, la variedad. No podemos afirmar que son predominantemente analfabetos o predominantemente lo contrario. Lo cierto es que existe una llamativa diversidad respecto a sus niveles educativos. Es cierto, sin embargo, que con el paso del tiempo se ha deteriorado este nivel educativo, es decir, se ha reducido el porcentaje de individuos que alcanzaron estudios universitarios y se ha incrementado el de los individuos que no tienen educación reglada o que no pasaron de estudios primarios. Respecto a la ocupación que estos individuos tenían en el momento de ser detenidos, déjenme llamarles la atención acerca del hecho de que 1 de cada 4 no tenía ocupación conocida. Es una variable diferente a la de estar parado. Es decir, no tenía ocupación conocida ni tampoco estaba parado. Esta es la variable dentro de la distribución por ocupación, la variable que refleja un mayor porcentaje, una mayor frecuencia. Y no es ocioso, insisto, no se trata de parados, se trata de individuos que se dedican a lo que se dedican, a actividades relacionadas con el terrorismo yihadista: financiar, reclutar, movilizar, preparar atentados, viajar, etcétera, etcétera, y que viven
de donaciones, de pequeña criminalidad, de lo que les aportan otros individuos, a veces de su misma célula, etcétera, etcétera. Por tanto, 1 de cada 4 no tiene ocupación porque se dedica a estas actividades de terrorismo yihadista. Destaca el elevado porcentaje de empresarios o de trabajadores autónomos, por ejemplo, cuando comparamos estos datos con los datos para el Reino Unido. Sin embargo, esto se debe básicamente a que entre los años 1995 y 2003, ese primer periodo al que aludía antes, sobre todo los individuos de origen sirio, algunos de origen argelino asentado o vinculado a otros países de Medio Oriente como Arabia Saudí, pues eran individuos acaudalados en muchos casos, adinerados, que hacían importantes donaciones. José María Irujo, que está con nosotros, seguramente está pensando ahora mismo en algunos nombres particularmente significativos. Bueno, a partir del año 2004 se reduce el porcentaje de individuos que son empresarios o autónomos y crece considerablemente el de individuos que en el momento de ser detenidos estaban ocupados en tareas que no requieren especialización, como personal de servicios o como trabajadores no cualificados del sector secundario o del sector terciario. Un último apunte, un tercer apunte respecto a estas cuestiones. 2 de cada 10 individuos detenidos o fallecidos en España como consecuencia de actividades relacionadas con el terrorismo yihadista habían sido condenados antes por delitos que no tenían que ver con el terrorismo yihadista, es decir, por delitos normalmente de delincuencia común. Esto, por una parte, nos habla de cierta vinculación entre la delincuencia común y el terrorismo, que por ejemplo en el caso español no existía respecto a ETA, respecto a nuestro terrorismo etno-nacionalista endógeno, pero que sí existe en el caso del terrorismo yihadista. Hay delincuentes que encuentran en el yihadismo una forma de redimir su pasado. Hay delincuentes que son cooptados por los dirigentes de células yihadistas precisamente por sus habilidades para extraer dinero, para extraer recursos económicos. En todo caso, nos advierte también de la importancia que tienen las cárceles, los centros penitenciarios, como ámbito de radicalización y reclutamiento yihadista. Y el último apunte que les quería hacer con respecto a la distribución de los individuos que han sido detenidos en España por actividades de terrorismo yihadista o que, como en el caso de Leganés, murieron por esas actividades, referido a su distribución territorial. Bien, del total, un 70% eran activos en la Comunidad de Madrid o en Cataluña. Ahora bien, mientras que los datos referidos a la Comunidad de Madrid se mantienen sostenidos a lo largo del tiempo, Cataluña se convierte en el escenario principal de la presencia y actividad yihadista en España. Entre el periodo 1995-2003, por una parte, y el que discurre a partir de 2004, los datos relativos a Cataluña, tanto en lo que se refiere a residencia de estos individuos como a detención de estos individuos, se duplican o multiplican, hasta el punto de convertirse, insisto, en el primer ámbito de presencia de individuos que han sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo yihadista en España. Esto no significa que haya otros ámbitos que han registrado cifras significativas, es decir, por encima del 5%, por ejemplo Valencia, y más recientemente habría que hablar de alguna provincia andaluza y Ceuta y Melilla. Si en lugar de atender a la distribución
los individuos en función de las comunidades autónomas atendemos a un criterio puramente geográfico, entonces no diríamos que 7 de cada 10 han provenido o residían o han sido detenidos en Madrid y en Cataluña. Diríamos que 6 de cada 10 residían o fueron detenidos en el litoral mediterráneo, desde Málaga hasta la provincia de Girona. Detenidos lo han sido en al menos, residentes lo han sido en al menos 26 localidades españolas y detenidos lo han sido en al menos 22 localidades españolas, entre las que destacan Barcelona y Madrid. Quería señalarles, por último, que aun cuando los datos más recientes, referidos a los 56 casos de individuos detenidos que todavía están pendientes de sentencia, aun tomando en consideración esos datos, que continúan en la tendencia que marca, como pueden ver, nuestro estudio, sin embargo, es muy importante observar que estamos en un momento en el que los datos están ocultando un cambio que vamos a poder registrar en un periodo relativamente corto de tiempo. En Italia ya ha aparecido el primer individuo, ha sido condenado precisamente este pasado mes, el primer individuo terrorista de segunda generación, terrorista yihadista de segunda generación, que residía en la provincia de Brescia y trató de perpetrar un atentado contra una sinagoga de Milán. Nosotros no tenemos aún un individuo condenado que corresponda a una segunda generación, es decir, a descendientes de primera generación de inmigrantes, hijos quizá incluso de individuos que han sido detenidos o condenados en España y que actualmente forman parte de esa segunda generación, un segmento especialmente preocupante, si ustedes quieren, de esa segunda generación. Pero si echamos un vistazo a lo que ha ocurrido en el Reino Unido y en otros países de nuestro entorno, como Francia, como Bélgica, como Holanda, sabemos que las segundas generaciones han resultado en algunos de sus segmentos especialmente vulnerables por problemas a menudo asociados con crisis de identidad más que con integración social, al atractivo de la radicalización yihadista y el reclutamiento. Y por lo tanto, estamos justamente en estos momentos ante la emergencia de esas segundas generaciones en España, la emergencia que podemos, por ejemplo, comprobar quienes somos profesores universitarios en los campus, que están terminando los estudios de bachillerato, que han alcanzado la mayoría de edad y que constituyen un sector, insisto, especialmente vulnerable. Eso hace que exista un apreciable potencial de movilización yihadista que no detectan todavía los datos y que se suma al que ya conocemos existe y queda cada vez más en evidencia Ceuta y Melilla, donde, al igual que por ejemplo en Cataluña, pues hay una elevadísima concentración de agentes que promueven el ideario salafista como antesala de la justificación utilitaria y moral del terrorismo en defensa, supuesta defensa del Islam. Y dicho lo cual, y agradeciendo una vez más de nuevo su atención, disculpándome también porque acabo de ver algunas caras conocidas que no he sido capaz de detectar cuando he entrado en la sala, pero que me gustaría saludar al salir, pues quedo, al igual que Carol García Calvo, a su disposición para
responder a cualquier pregunta que ustedes tengan en relación con esta primera entrega del proyecto de investigación que desarrolla el Real Instituto Elcano. Por supuesto, tiene implicaciones políticas, de política pública. Quiero decir, nuestros datos apelan ante una realidad que sigue existiendo, que no remite a implementar lo antes posible un adecuado plan multifacético de prevención de la radicalización que se dirija sobre todo a los focos detectables de producción de extremismo islamista en nuestro país.